Nos dimos un tiempo, y yo me embaracé de otro. Ahora dice que no quiere regresar conmigo. Es un poco hombre por no querer hacerse cargo después de 4 años de relación. Antes de que mi vida se convirtiera en esta pesadilla, David y yo éramos esa pareja sólida que todo el mundo admiraba. 4 años juntos. No éramos perfectos, ¿quién lo es? Pero nos queríamos. David es diseñador industrial, un hombre creativo, sensible y con un profundo sentido de la responsabilidad. O eso creía yo. Construimos un hogar, no solo un lugar donde vivir. Hablábamos de futuro, de nombres para nuestros hijos, del tipo de casa con jardín que tendríamos algún día. Él era mi proyecto de vida, y yo el suyo. Pero el último año, las cosas se habían vuelto difíciles. El estrés del trabajo lo consumía. Se volvió callado, distante. Las pequeñas cosas que antes amaba de mí, como mi espontaneidad o mi vida social activa, de repente parecían irritarle. Empezamos a tener peleas tontas, de esas que no tratan de nada y a la vez tratan de todo. La conexión se estaba desgastando, como un cable que se deshilacha por el uso excesivo. Hace 3 meses, después de una discusión particularmente fea sobre una salida con mis amigas, él se sentó en el sofá y dijo las palabras que lo empezaron todo: quizás necesitamos un tiempo. Me quedé helada. ¿Un tiempo? ¿Qué significa eso? ¿Estás terminando conmigo? No, se apresuró a decir. No quiero terminar. Te quiero. Pero estamos en un bucle tóxico. Nos estamos haciendo daño. Quizás si pasamos un par de meses separados, sin contacto, podemos extrañarnos, resetearnos y volver más fuertes. Para reevaluar lo que queremos. La idea me aterrorizaba, pero una parte de mí entendió su lógica. Estábamos envenenando lo que teníamos. Su propuesta, aunque dolorosa, sonaba madura. Era una pausa, no un final. Un tiempo muerto, en el partido, no el pitido final. Así que acepté, con el corazón roto pero con la esperanza de que tenía razón. Volveremos más fuertes, nos prometimos. Él se fue a vivir temporalmente a un apartamento de un amigo. La grieta se convirtió en un cañón. El tiempo, que se suponía que debía ser para la reflexión y la sanación, se convirtió en un infierno de soledad para mí. Mientras él tenía su espacio para resetearse, yo estaba sola en nuestro apartamento, rodeada de los fantasmas de nuestra relación. Me sentía abandonada, desechada. Él había puesto las reglas, él había iniciado la pausa. Yo solo era una espectadora pasiva de la deconstrucción de mi propia vida. En medio de esa soledad y ese resentimiento, busqué consuelo. No lo planeé, no lo busqué, simplemente ocurrió. Y ahora, esa búsqueda de consuelo ha florecido en una nueva vida. Una vida que pensé que consolidaría nuestro regreso, que sería el símbolo de nuestro nuevo comienzo. Pero en lugar de eso, se ha convertido en el arma que David está usando para destruirme. Las primeras semanas del tiempo fueron un borrón de lágrimas y autocompasión. Esperaba que David me llamara, que rompiera sus propias reglas y me dijera que había cometido un error. Pero no lo hizo. Se aferró a su espacio, con una disciplina que me pareció fría y cruel. Mientras yo me ahogaba en recuerdos, él parecía estar disfrutando de su retiro de reflexión. Fue en ese estado de vulnerabilidad que volví a conectar con un viejo amigo, Pablo. Nos encontramos por casualidad en un supermercado. Pablo siempre había tenido una debilidad por mí, incluso cuando estaba con David, algo que yo siempre había ignorado cortésmente. Pero esa tarde, su atención, su genuina preocupación por cómo estaba, fue como un vaso de agua en el desierto. ¿Cómo lo llevas?, me preguntó, y yo me derrumbé allí mismo, en el pasillo de los cereales. Pablo se convirtió en mi caballero andante. Me sacó de casa, me llevó al cine, me escuchó despotricar contra David durante horas. No intentó nada. Simplemente estuvo ahí. Fue un amigo. Pero era una amistad con una corriente subterránea, una tensión que ambos sabíamos que existía. La tentación no fue una decisión consciente. Fue una noche de debilidad. Habíamos salido a tomar unas copas, yo había bebido demasiado, ahogando mi pena. Y al final de la noche, en la puerta de mi casa, la soledad era tan abrumadora que no quería que se fuera. Le pedí que se quedara. Mi justificación, en ese momento de niebla alcohólica y emocional, era cristalina y completamente absolutoria. Técnicamente, no estoy haciendo nada malo. Estamos en un tiempo. No estamos juntos. David quería espacio, pues aquí lo tiene. No se puede poner una relación en pausa y esperar que la otra persona se meta en un convento. Él estableció las reglas de este juego, no yo. Esto no es una infidelidad. Es una consecuencia de las circunstancias que él creó. Lo que pasó esa noche con Pablo fue olvidable. No fue un acto de pasión, fue un acto para llenar el vacío. Un intento torpe de sentir algo que no fuera soledad. A la mañana siguiente, me desperté con un arrepentimiento inmenso,
pero no por haber traicionado a David, sino por haber complicado las cosas. Le pedí a Pablo que se fuera y ambos acordamos que había sido un error. Unas semanas después, la náusea matutina comenzó. La prueba de embarazo dio positivo. Pánico. Y luego, una extraña y retorcida calma. La noticia del embarazo no se sintió como el fin del mundo. Se sintió como la solución. Mi cerebro, en un acto de autopreservación asombroso, reescribió la narrativa por completo. Este bebé no era el hijo de Pablo. No realmente. Este bebé era el resultado de la crisis de mi relación con David. Era el catalizador que necesitábamos. La nueva justificación fue aún más fuerte. Este bebé es el universo dándonos una señal. Es la razón para que David y yo volvamos a estar juntos, más fuertes que nunca. Nos obligará a dejar de lado nuestras tonterías y a centrarnos en lo que importa, la familia. Cuando David se entere, entenderá. Entenderá que este es nuestro camino. El origen biológico es un detalle técnico. Lo importante es el contexto emocional. Criaremos a este bebé juntos, y será nuestro nuevo comienzo. No volví a hablar con Pablo sobre ello. Él no era parte de esta ecuación. Esto era entre David y yo. Empecé a prepararme, no para ser una madre soltera, sino para el regreso de David. El tiempo estaba a punto de terminar. Y yo tenía la noticia que, estaba segura, lo arreglaría todo. El final del tiempo de 2 meses se acercaba como la fecha de un juicio. Acordamos vernos en una cafetería neutral para hablar. Yo llegué primero, eligiendo una mesa apartada. Había ensayado la conversación en mi cabeza 1000 veces. No iba a empezar con el embarazo. Empezaría con el perdón, con la reconciliación. El bebé sería la feliz confirmación de nuestro nuevo comienzo. David llegó puntual, como siempre. Se veía bien. Descansado. La tensión había desaparecido de sus hombros. Me saludó con una sonrisa pequeña y nerviosa. «Hola, Clara», dijo. «Hola, David», respondí. La conversación inicial fue torpe. Hablamos del tiempo, de su trabajo. Luego, él tomó la iniciativa. «He pensado mucho estas semanas», dijo, mirándome directamente. «Y tenías razón. Me había convertido en un compañero de piso insoportable. Dejé que el estrés me consumiera y te pagué a ti con ello. Lo siento. Te he echado de menos como un loco. Quiero volver a casa. Quiero que lo intentemos de nuevo, de verdad». Sus palabras eran todo lo que había soñado oír. Era el guión perfecto. El tiempo había funcionado. Sentí una oleada de alivio tan inmensa que casi me eché a llorar. «Yo también te he echado de menos», le dije, y era verdad. «Y también quiero que vuelvas». Nos sonreímos, la primera sonrisa genuina en meses. La tensión se rompió. Por un momento, todo volvió a ser como antes. Y en ese momento de euforia, decidí que era la hora. Era el momento de soltar la bomba de felicidad. «Y tengo una noticia», dije, mi voz llena de una emoción que él malinterpretó como pura alegría. «Algo que lo va a hacer todo aún más perfecto». Él se inclinó hacia adelante, expectante. «Sí, estoy embarazada», solté, con una sonrisa radiante. Vi cómo su cerebro procesaba la palabra. Su sonrisa se congeló, y luego fue reemplazada por una expresión de pura y absoluta confusión. «¿Embarazada?», repitió, como si no conociera la palabra. «¿Cómo?». Y aquí fue donde mi lógica y la suya divergieron para siempre. «Bueno, ya sabes cómo», me reí, intentando aligerar el ambiente. Fue una sorpresa, pero una maravillosa. Él seguía mirándome, su mente lógica trabajando a toda velocidad. «Clara, hemos estado separados casi 3 meses. No nos hemos visto. No nos hemos tocado. ¿Cómo puedes estar embarazada?». El acto no fue la infidelidad. El acto fue mi absoluta incapacidad en ese momento para comprender su pregunta. En mi narrativa, la biología era un detalle insignificante. En la suya, era el único dato que importaba. «Bueno, el tiempo que nos dimos», empecé, mi sonrisa vacilando. «No estábamos juntos, técnicamente. Hubo una noche, una estupidez, no significó nada». Dejé de hablar. La expresión del rostro de David había cambiado de la confusión a una comprensión lenta y horrorizada. Era como ver a alguien darse cuenta de que la bebida que acaba de tomar estaba envenenada. Se reclinó en su silla, el color desapareciendo de su rostro. La justificación en mi mente luchaba por mantener el control. «No entiende. No ve el panorama general. Está atascado en los detalles técnicos. Necesito que vea que este bebé es una bendición, no un problema. Es nuestro futuro. David, escúchame», le dije, intentando cogerle la mano, pero la apartó. «Eso no importa. Lo que importa es que vamos a ser una familia. Tú y yo. Y este bebé será nuestro hijo.
Lo criaremos juntos. Él me miró, y no había nada de amor en sus ojos. Solo una herida tan profunda que parecía un abismo. Nuestro hijo, susurró, y la palabra salió de su boca como si estuviera sucia. ¿El hijo de otro hombre? ¿Ese es tu plan? ¿Que yo simplemente acepte esto y me haga cargo? Se levantó de la mesa, tirando la silla hacia atrás con un ruido seco que hizo que todo el café se girara a mirarnos. «Estás loca», dijo, con una voz apenas audible pero cargada de una repulsión total. «Estás completamente loca». Y se fue. Me dejó allí, en medio de la cafetería, con mi bendición, mi solución, convertida en la prueba irrefutable de mi traición. Y por primera vez, empecé a darme cuenta de que quizás, solo quizás, los detalles técnicos importaban después de todo. La huida de David de la cafetería no fue un final. Fue el comienzo de mi cruzada. Me negué a aceptar su reacción como la respuesta definitiva. En mi mente, él estaba en shock. Estaba herido. Necesitaba tiempo para procesar la buena noticia y verla como yo la veía, no como una traición, sino como un atajo inesperado hacia la familia que siempre habíamos querido. Pasé los siguientes días bombardeándolo con mensajes. Le enviaba fotos de ecografías, enlaces a artículos sobre familias modernas y padres no biológicos que aman a sus hijos. Le hablaba del futuro, de cómo decoraríamos la habitación del bebé. Él no respondía. La confrontación final tuvo lugar una semana después. Me presenté en el apartamento de su amigo, donde se estaba quedando. Tuve que montar una pequeña escena en el portal para que finalmente bajara a hablar conmigo en la calle. «No puedes seguir ignorándome, David», le dije, mi voz sonaba más fuerte de lo que pretendía, atrayendo la atención de los transeúntes. «Hay un bebé en camino. Nuestro bebé. Tienes que asumir tu responsabilidad». Él me miró, y no había ni rastro del hombre amable y sensible que yo conocía. Su rostro era una máscara de cansancio y una resolución dura como el granito. «No es mi bebé, Clara», dijo, su voz era baja pero firme. «Y no es mi responsabilidad». «Claro que lo es», exclamé, mi indignación creciendo. «Llevamos 4 años juntos. Hemos construido una vida. Hemos hecho planes. ¿Vas a tirar todo eso a la basura por un detalle técnico? ¿Por un error que cometí cuando tú decidiste que necesitábamos un tiempo?» «El detalle técnico es que te acostaste con otro hombre y te quedaste embarazada», replicó, sin inmutarse. «Y el error no fue solo acostarte con él. Fue volver a mí y pretender que este era mi hijo. Fue intentar engañarme para que criara al hijo de otro. Eso no es un error. Es un engaño monstruoso». «No era un engaño», grité, sintiéndome la persona más incomprendida del mundo. «Era una solución. Era una forma de mantener unida a nuestra familia. ¿No lo ves? Estaba intentando salvarnos». Y entonces él se acercó, y su voz se llenó de un desprecio helado que nunca le había oído. «No. Estabas intentando salvarte a ti misma. Estabas buscando al tonto que limpiara tu desastre. Y decidiste que yo era el candidato perfecto. Eres un poco hombre», espeté, lanzando mi ataque final, el que había estado guardando. «Un hombre de verdad se haría cargo. Un hombre de verdad vería más allá de la biología y se centraría en el amor, en la familia. Un hombre de verdad no abandonaría a la mujer que ama cuando está embarazada, sin importar las circunstancias». Mi acusación, mi ataque a su masculinidad, pareció golpearlo. Pero no de la manera que yo esperaba. No se enfadó. Simplemente sonrió. Una sonrisa triste, cansada y llena de una lástima que me enfureció aún más. «Tienes razón, Clara», dijo, y su acuerdo me desarmó. «Quizás no soy ese hombre de verdad que tienes en tu cabeza. El hombre de verdad que tú quieres es uno al que puedas engañar, manipular, y que aún así se quede a tu lado y asuma las consecuencias de tus actos. Es un felpudo, no un hombre». Hizo una pausa y me miró a los ojos. «Y yo no soy un felpudo. Te quise más que a nada. Pero la mujer a la que yo quería no habría hecho esto». Se dio la vuelta para volver a entrar en el portal. «No puedes hacerme esto», le grité a su espalda. «No puedes dejarme sola con un bebé». Se detuvo, sin girarse. «Tú no estás sola, Clara. Tienes a Pablo. Te sugiero que lo llames a él. Es su responsabilidad, no la mía». Y con eso, entró y cerró la puerta, dejándome sola en la acera con la cruda realidad de que mi plan, mi solución, no solo había fallado, sino que lo había convertido en un hombre que ya no reconocía, un hombre inmune a mi manipulación. La puerta cerrándose fue el punto final. La conversación en la calle me dejó temblando de rabia e impotencia. Su discurso sobre no ser un felpudo era la excusa más cobarde que había oído en mi vida. Él no estaba actuando por autorrespeto, estaba huyendo de la responsabilidad. Estaba eligiendo el camino fácil. En los días y semanas que siguieron, mi vida se desmoronó,
pero mi narrativa se hizo más fuerte. Tuve que enfrentarme a la humillante tarea de contarle a mi familia la verdad, o al menos, mi versión de la verdad. David y yo estábamos pasando por una crisis, y él insistió en que nos diéramos un tiempo, les explicaba, con la voz quebrada. Me sentí abandonada, cometí un error de una noche, y ahora estoy embarazada. Cuando se lo conté, esperando que luchara por nuestra familia, simplemente me dio la espalda. Se negó a hacerse cargo. En esta historia, yo soy la mujer abandonada 2 veces. Primero, por un novio que no supo manejar una crisis y me dejó a la deriva. Y segundo, por el mismo hombre, que a la vuelta se negó a aceptar el regalo inesperado que el destino nos había dado. Mi infidelidad se convierte en una nota a pie de página, una consecuencia inevitable de su abandono inicial. El verdadero crimen es su negativa a ser un hombre. Pablo, por supuesto, no fue la solución que David sugirió. Lo llamé. Le conté que estaba embarazada y que el hijo era suyo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de un necesito tiempo para pensar. Desapareció durante una semana y luego me llamó para decirme que se haría una prueba de paternidad después de que naciera el bebé y que, si era positivo, cumpliría con sus obligaciones legales, pero que no quería tener nada que ver conmigo. Otro cobarde. Otro poco hombre. Así que aquí estoy, embarazada de 5 meses, en un apartamento del que pronto tendré que irme, abandonada por los 2 hombres de esta historia. Pero mi resentimiento, mi ira más pura, está reservada para David. Pablo fue un error, una herramienta para combatir la soledad. David era mi futuro, mi familia. Él tenía la oportunidad de ser un héroe. De demostrar que su amor era más grande que la biología, que su compromiso de 4 años significaba algo. Podría haber aceptado a este niño como suyo, haber formado la familia que siempre dijimos que queríamos. Ese habría sido el acto de un hombre de verdad. En lugar de eso, eligió la salida del cobarde. Se aferró a un detalle técnico, para librarse de una situación complicada. Ha demostrado que su amor tenía condiciones, que su sentido de la responsabilidad era superficial. No, él no es la víctima de mi engaño. Yo soy la víctima de su falta de hombría. Él no me dejó por la infidelidad. Me dejó porque no tuvo las agallas para enfrentarse a un desafío real. Y ahora, por su culpa, por su egoísmo, voy a tener que criar a este niño sola. Es un poco hombre. Y algún día, cuando este niño pregunte por su padre, no le contaré la historia de una madre infiel. Le contaré la historia de un hombre que no fue lo suficientemente hombre para quedarse. Comentarios de Reddit. Usuario anónimo 1 dice: la audacia de llamar a tu ex, poco hombre, por negarse a criar al hijo de otro hombre es de un nivel de delirio estratosférico. Él no está huyendo de la responsabilidad, está huyendo de ti y de tu red de engaños. La única persona que no se está haciendo cargo de nada aquí eres tú. ¿Le echas la culpa a David? ¿Le echas la culpa a Pablo? ¿Cuándo vas a mirarte al espejo? Respuesta de la OP. Yo estoy cargando con la consecuencia más grande de todas, literalmente. ¿Qué más quieres que haga? La responsabilidad en una pareja no se mide con una prueba de ADN, se mide con el corazón. Y el suyo resultó ser muy pequeño. Usuario anónimo 2 dice: tu ex te dio la oportunidad de tener una relación honesta. Te dijo que quería volver y arreglar las cosas. Y tú le respondiste con la mentira más grande de todas, intentando atraparlo. Lo que llamas prueba de hombría, en realidad era una prueba de estupidez, y me alegro de que la haya suspendido. Usuario anónimo 3 dice: ahora dice que no quiere regresar conmigo. Amiga, ¿por qué iba a querer regresar? Has demostrado ser una persona manipuladora y deshonesta de la peor calaña. Debería estar celebrando haberse librado de ti. El único poco hombre en esta historia es Pablo, por no haber asumido su responsabilidad desde el principio, pero tú eres la arquitecta de todo este desastre. Respuesta de la OP. Pablo es irrelevante. Esto siempre fue sobre David y yo. Él tenía la oportunidad de demostrar que nuestro amor era incondicional, y eligió ponerle condiciones. La gente que ama de verdad no se rinde tan fácilmente. Su decisión de irse demuestra que yo tenía razón sobre su debilidad. Usuario anónimo 4 dice: me quito el sombrero ante David. Le presentaste el test de vas a ser mi felpudo para toda la vida, y no solo no lo aprobó, sino que le prendió fuego. Héroe. Actualización 1, 4 meses después. Han pasado 4 meses. Di a luz a una niña preciosa hace 6 semanas. La llamé Esperanza. Un nombre irónico, supongo, considerando cómo están las cosas. Ser madre es lo más duro y lo más maravilloso que he hecho. Y cada día, mientras la miro, mi resentimiento hacia David se solidifica. Leí todos sus comentarios. Delirante, manipuladora, arquitecta del desastre. Palabras fáciles de teclear desde la comodidad de sus vidas perfectas.
Ninguno de ustedes ha pasado una noche en vela con un recién nacido, completamente solo, sabiendo que el hombre que prometió estar a su lado ha huido por pura cobardía. David, por supuesto, no ha dado señales de vida. Ha cumplido su amenaza de borrarme de su existencia. Pero el mundo es pequeño. A través de amigos en común, los pocos que no me han excomulgado, me he enterado de que ha pedido un traslado en su trabajo. Se va a otra ciudad. Huyendo. ¿No es la prueba definitiva de lo que he estado diciendo? No puede enfrentarse a las consecuencias, no puede enfrentarse a mí, no puede enfrentarse a la familia que podría haber tenido. Es más fácil empezar de cero en un lugar donde nadie conoce su historia de cobardía. Pablo sí se hizo la prueba de paternidad. Dio positivo, obviamente. Ahora me pasa una cantidad miserable de dinero cada mes, la cantidad mínima que exige la ley. No ve a la niña. Dice que no está preparado para ser padre. Otro, hombretón. Al menos su cobardía es honesta, no se disfraza de superioridad moral como la de David. He tenido que dejar nuestro antiguo apartamento. Era demasiado caro para mí sola. Ahora vivo en un sitio mucho más pequeño, con cajas todavía sin deshacer. A veces, por la noche, cuando Esperanza finalmente se duerme, me siento y miro las paredes vacías y me pregunto cómo he llegado hasta aquí. Y la respuesta es siempre la misma. Confié en un hombre que no tenía la fuerza para cumplir sus promesas. Mi error fue el catalizador, sí. Pero la explosión, la decisión de demolerlo todo en lugar de reconstruir, fue enteramente suya. Él es el que nos ha condenado, a mí y a esta niña inocente, a esta vida. Y mientras él empieza de nuevo, ligero de equipaje, yo me quedo aquí, cargando con todo el peso. Es la definición misma de la injusticia. Actualización 2, un año después. Ha pasado un año desde la confrontación en la calle. Esperanza está a punto de cumplir su primer año. Es una niña feliz y brillante, y es la única razón por la que me levanto cada mañana. Mi vida es una rutina de trabajo, guardería y noches agotadoras. El resentimiento ya no es un fuego ardiente, es una brasa fría y pesada en mi pecho. David se fue. Vive en otra ciudad, a cientos de kilómetros. Por lo que sé, le va bien. No sé si sale con alguien. He dejado de preguntar. Saberlo solo alimentaría un dolor que ya no tengo energía para sentir. Ha conseguido lo que quería, ha borrado por completo su pasado. Para el resto del mundo, es solo un chico que se mudó por trabajo. Nadie conoce la familia que abandonó. Pablo sigue pagando la manutención. Lo vi una vez en el supermercado. Me vio, se puso pálido y prácticamente corrió en la dirección opuesta. La masculinidad del siglo XXI, supongo. He pensado mucho en lo que significa ser un hombre de verdad. La definición que tenía antes, la de los cuentos de hadas, está muerta. Mi nueva definición se ha forjado en esta experiencia. Un hombre de verdad no es el que nunca cae, es el que, cuando su pareja cae, la ayuda a levantarse. Es el que entiende que una familia es más que la sangre, es una elección que se hace cada día. Es el que, ante una crisis, elige el trabajo duro del perdón en lugar de la salida fácil de la huida. Según esa definición, no he conocido a un solo hombre de verdad en toda esta historia. Ya no me siento como una víctima en el sentido de que necesite la lástima de nadie. He sobrevivido. Estoy criando a mi hija sola y lo estoy haciendo bien. Pero siempre seré la mártir de esta historia. La mujer cuyo amor y cuya fe en la fuerza de una relación de 4 años fueron traicionados. Mi error fue creer que nuestro vínculo era incondicional. La lección que he aprendido es que el amor de los hombres siempre tiene condiciones, y la más importante de todas es su propio orgullo. David tenía la oportunidad de ser un padre para mi hija, de ser el héroe de nuestra historia. Y eligió no serlo. Esa es su carga, no la mía. Yo vivo con las consecuencias de mi error. Él tendrá que vivir para siempre con las consecuencias de su cobardía. Y no sé cuál de las dos sentencias es peor.